Hola, mi nombre es Moisés y toda mi vida la pasé en la ciudad, en tráfico, luces, ruido constante. Nunca creí en leyendas. Para mí, cosas como La Llorona eran cuentos viejos para asustar niños o justificar borracheras mal contadas. Yo creía que el verdadero miedo solo existía en la mente, hasta que salí de la ciudad. Fui a visitar a un primo, Raúl, que se había mudado a un pueblo pequeño, casi olvidado, cerca de un río y rodeado de monte. Me dijo que la vida allí era más tranquila, más silenciosa, y yo necesitaba de eso, pues necesitaba despejarme de mi trabajo y de la ciudad. Así que acepté su invitación. Desde que llegué, sentí algo raro. El silencio no era normal, no era paz, era ausencia, pues la gente del pueblo hablaba poco, me miraban de reojo cuando preguntaba cosas simples, y nadie salía de noche. Aquí se duerme temprano, me dijo Raúl. No es bueno andar fuera después de cierta hora. La primera noche escuché al río. Sonaba fuerte y constante, como si nunca descansara. A eso de las 2 de la mañana, algo se mezcló con el sonido del agua. Un llanto, bastante lejano, diría yo. Era tan tenue que dudé si era real, pero pues pensé que era el viento o algún animal. Así que me volví a dormir. Pero la segunda noche, Raúl tuvo que irse a trabajar en el turno nocturno. Yo me quedé solo en casa. Afuera, el monte se veía negro, espeso. El río sonaba más cerca, y a las 3 de la mañana exactas, escuché de nuevo el llanto. Era un llanto claro y demasiado largo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me asomé por la ventana, pero no veía nada. Pero el sonido venía del camino que llevaba al río. Comencé a recordar historias que había escuchado de niño. Me reí de sí mismo. Ja, sugestión, pensé. Entonces, alguien tocó la puerta. Fueron 3 golpes lentos. Aunque no abrí, una voz dijo, ayúdame. Era una voz femenina, quebrada. Me dijo que no encontraba a sus hijos, pero esa voz no sonaba normal. Era como si hablara desde muy lejos y desde muy cerca al mismo tiempo. Me quedé paralizado y el llanto se volvió más fuerte. Los golpes se repitieron. Por favor, ábreme. Pero no respondí. Solo me alejé de la puerta, comencé a apagar todas las luces y me senté en el suelo con la espalda pegada a la pared. El llanto se detuvo de golpe y hubo silencio absoluto. Pensé que se había ido, pero entonces comencé a escuchar pasos dentro de la casa. Eran lentos y largos. No, no, susurré que eso no podía estar pasando, pues los pasos venían del pasillo. Cada uno parecía mojar el suelo, con un olor a humedad y a tierra mojada. Iván, dijo esa voz. Yo nunca le dije mi nombre, así que me quedé impactado. Quise correr, pero mis piernas no me respondían. El llanto se convirtió en un lamento más profundo, lleno de rabia y de dolor. Devuélvemelos, dijo la voz nuevamente, y una sombra blanca y muy alta pasó frente a mí. Su vestido flotaba y su cabello negro le cubría el rostro. La Llorona ya estaba dentro de la casa. En ese momento quise gritar, pero no salió sonido alguno, y ella se inclinó lentamente hacia mí. Sentí un frío que no venía del aire, sino de dentro de mí mismo. Su rostro se levantó. No tenía ojos, solo era oscuridad, y su boca se abrió más de lo normal, y de ahí salió un alarido que me atravesó el cuerpo, un llanto profundo, con una palabra que apenas se distinguía. Mis hijos. Desperté tirado en el patio, empapado y cubierto de lodo, pues el amanecer apenas se asomaba. La casa estaba intacta, no había huellas, no había agua. Pensé que había sido una pesadilla,
Cuando Raúl volvió, me encontró pálido y temblando de miedo. Te dije que no salieras de noche, me lo dijo seriamente. Anoche la escuchaste, ¿verdad? Yo no le respondí, pero él continuó. Dijo que no era el primero, que la gente de la ciudad no cree hasta que viene y lo comprueba. Me fui ese mismo día, volví a la ciudad y pensé que todo se había terminado, pero me equivoqué. Desde esa noche, cuando estoy solo, escucho agua correr, aunque no hay nada cerca, y a veces, en el reflejo de los vidrios, veo una silueta blanca detrás de mí. Y anoche, la voz la escuché otra vez, lejos, muy lejos, pero eso es lo peor, porque ahora sé la verdad. Cuando le escuchas su llanto lejos, no está lejos, está justo detrás de ti. Buena noche a todos. No olvides suscribirte y darle like para más videos. Continuamos. Hola a todos. Quiero que narres mi historia en tu canal, pues solamente quiero desahogarme y prevenir a otros de que no cometan el mismo error que nosotros cometimos. Y esta es mi historia. Nunca creí que una simple idea de fin de semana pudiera convertirse en la peor noche de nuestras vidas. Éramos jóvenes, muy imprudentes, y creíamos que el miedo solo existía en las historias que se contaban alrededor de una fogata. Hoy sé que hay lugares donde el terror no se inventa, solo se espera. Éramos 5. Daniel, el que siempre quería grabar todo. Luis, el bromista del grupo. Marcos, el escéptico hasta el cinismo. Andrea, la única que dudó desde el inicio. Y yo, Javier, el que aceptó a ir, solo por no quedarse atrás. La idea era simple. Era acampar en una casa abandonada, que estaba entre el monte y en el río, a unas horas del pueblo. Decían que llevaba décadas deshabitada, que nadie duraba mucho ahí, pero eso solo nos pareció un reto más. Queríamos adrenalina, historias que contar y algo que rompiera con la rutina. Llegamos al atardecer. El camino era angosto, rodeado de árboles altos que apenas dejaban pasar la luz. El río sonaba, aunque no lo veíamos, y la casa apareció de golpe, como si hubiera estado escondida hasta el último momento. Era vieja, con paredes cuarteadas, ventanas sin vidrio y una puerta que colgaba torcida. Aquí es, dijo Daniel, levantando su cámara. Andrea se quedó atrás, dijo que ese lugar le daba mala espina, pero nadie le hizo caso. Entramos. El aire era distinto adentro, era más pesado y húmedo, con olor a moho y madera podrida. Había restos de lo que eran muebles, una mecedora rota, marcas en las paredes que parecían arañazos. Marco se burló, dijo que todo tenía una explicación lógica. Luis se subió a la mecedora y comenzó a reírse. Armamos nuestras casas de campaña dentro de la casa, por si llovía, y cuando cayó la noche, encendimos una fogata pequeña en el centro de lo que alguna vez fue la sala. Afuera, el monte se veía negro, espeso. El río seguía sonando, muy constante, con ese sonido hipnótico del agua. Fue Andrea la que sacó el tema. Dicen que por aquí se parece a la Llorona, dijo en voz baja. Luis soltó una carcajada. Marco negó con la cabeza, y Daniel enfocó la cámara hacia ella. No empieces, le dije. Solo son historias. No, respondió. No solo son historias. Mi abuela decía que se aparece cerca del agua, y que cuando la escuchas es porque ella te eligió. El silencio se hizo incómodo, pero para romperlo, Luis comenzó a contar chistes. Bebimos un poco, comimos y reímos. Por un rato todo parecía normal, hasta que escuchamos el llanto. Al principio fue tan tenue que pensábamos que era el viento. Fue un sonido largo, quebrado, que parecía venir del río. Nadie habló, pero el llanto se empezó a repetir, cada vez más claro.
¿Escucharon eso?, susurró Andrea. Marcos se levantó, muy seguro de sí mismo. Es un animal o alguien del pueblo. Pero es que había algo en ese llanto que no sonaba tan natural. Era un dolor que se sentía en el pecho, y entre ese llanto se escuchó un mis hijos, la voz que nos heló la sangre, pues Daniel, en lugar de apagar la cámara, la encendió con más fuerza. Salimos de la casa, muy sigilosamente. La luna iluminaba el camino hacia el río, y entre los árboles vimos una figura blanca. Estaba inmóvil y de espalda hacia nosotros. Andrea comenzó a llorar. No nos acerquemos, dijo. Por favor, no lo hagamos. Luis, aún nervioso, intentó hacerse el valiente. Oigan, esto ya no es divertido. La figura comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba. Su vestido parecía flotar sobre la tierra, y el llanto se volvió más fuerte. Sentí que las piernas me temblaban, y Marcos, que siempre tenía una respuesta para todo, esta vez no decía nada. Daniel seguía grabando, pero estaba respirando muy agitado. De pronto, la mujer giró lentamente, pero no tenía rostro, o tal vez sí, pero no como debería, pues su cara parecía hundida, oscura, con huecos donde deberían de estar los ojos, y su cabello negro caía como un velo. Andrea gritó, y la llorona lanzó un lamento tan fuerte que sentimos vibrar el suelo. Nosotros corrimos, no hacia el camino por donde habíamos llegado, corrimos hacia la casa, como animales asustados. Cerramos la puerta, empujamos con lo que pudimos, pero el llanto se estaba escuchando alrededor, como si no viniera de un solo lugar. No debimos de venir, nos repetía Andrea, no debimos de venir, pero ya era demasiado tarde. Algo golpeó la pared y luego la ventana. Una sombra pasó frente a nosotros, y al verla, era algo macabro, pues era muy alargada, algo imposible. Después el llanto cambió, ya no era triste, era como furioso. Devuélvanmelos. Se escuchó esa palabra, y la fogata se apagó sola. En la oscuridad, escuchamos pasos dentro de la casa, lentísimos, pesados, como si arrastraran algo. No hay nadie aquí, susurró Marcos. No hay nadie. Pero todos sabíamos que mentía, pues la puerta del cuarto del fondo se abrió con un crujido, y una silueta blanca apareció por el pasillo. El llanto se transformó en susurro. Uno de ustedes se va a quedar. Luis corrió hacia la ventana, la saltó. Escuchamos su grito, y después nada. Quisimos ir detrás de él, pero la figura se interpuso, pues ahora estaba más cerca. Daniel soltó la cámara y cayó de rodillas, tapándose de sus oídos. No la escuchen, gritó Andrea. Marcos empujó la mesa y abrió paso hacia la puerta trasera. Nosotros corrimos sin mirar atrás. El monte nos rasgaba. El río estaba ahí, brillando bajo la luna. El llanto venía de todas partes. Y de pronto, Andrea tropezó y cayó al piso. Cuando me detuve para ayudarla, vi las manos blancas salir de la oscuridad y arrastrarla hacia el río. Su grito aún me persigue en mis sueños, pues siento culpa de no poder ayudarla. Marcos y yo seguimos corriendo, no sé por cuánto tiempo, pero llegamos al camino del pueblo al amanecer, cubiertos de sangre y de lodo. De Luis y Andrea nunca se encontraron restos. Daniel apareció días después, caminando sin rumbo, murmurando, devuélvanmelos, una y otra vez. Él nunca volvió a ser el mismo. Marcos,
se quitó la vida meses después, y yo soy el único que queda. Nunca volví a ese lugar, nunca volví a acampar, y cada vez que escucho correr agua en la noche, cierro las ventanas, porque hay aventuras que no se buscan, y hay lamentos que, cuando los escuchas, ya es demasiado tarde. Si te están gustando, no olvides suscribirte. Continuamos. Quiero que narres mi historia en tu canal. Mi nombre es Arturo, y nunca fui un hombre de fe, tampoco un hombre prudente. Durante años creí que las historias de aparecidos, lamentos y almas en pena eran solo cuentos para asustar a niños o borrachos, hasta que una noche, precisamente borracho, escuché su llanto por primera vez. Vivo en un pueblo pequeño, rodeado de monte y caminos de terracería. Aquí todos se conocen y todos han escuchado alguna vez la historia de la Llorona, que si se aparece cerca del río, que si llora por sus hijos, que si cuando se oye lejos está cerca, y que cuando se oye cerca ya es demasiado tarde. Yo me reía de todo eso. Decía que eran inventos de la gente ignorante o excusas para justificar el miedo. Pero esa noche yo había estado tomando desde temprano, en una cantina vieja, música ranchera, botellas baratas y la soledad que uno aprende a callar con alcohol. Cuando salí, ya era pasada la medianoche. No quise pagar un taxi y pedí ride. No estoy tan mal, pensé. Además, mi casa quedaba cruzando el monte, un atajo que siempre tomaba. Esa noche la luna estaba alta, pero el camino se sentía más oscuro de lo normal. El monte estaba silencioso, y lo digo porque no se escuchaban grillos, ni viento, solo mis pasos torpes y mi respiración pesada. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Un llanto, muy suave al principio, muy lejano, como si alguien llorara con el alma rota. Me detuve por unos segundos. Pensé que tal vez era una mujer del pueblo o alguien que estaba perdida. Pero ese llanto no se escuchaba humano, no humano del todo. No era un sollozo normal. Era muy largo, muy profundo y muy desesperado. Entre ese lamento se escuchó un susurro. Mis hijos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero me convencí de que era el alcohol y seguí caminando, riéndome nervioso, diciéndome que no fuera tan tonto. El llanto esta vez se volvió más claro, y ahí fue cuando me acordé de todas las historias, de los viejos diciendo que no hay que responderle, que no hay que buscarla y que no hay que mirarla. Me dije que solo debía de caminar más rápido, pero el monte comenzó a cambiar. El camino se sentía más largo, los árboles parecían más juntos y la oscuridad más espesa, el llanto cada vez más cerca, y fue cuando la vi. No la vi de frente, ni completamente. La vi entre árboles, parada y inmóvil, una figura blanca, demasiado larga y muy antinatural. Su vestido parecía flotar, como si no tocara el suelo. Su cabello era negro que cubría su rostro, pero aún así sentí que me estaba mirando. Quise correr, pero las piernas no me respondían bien. El alcohol me había vuelto lento y torpe, y muy vulnerable. Ayúdame, dijo con una voz que me heló la sangre. Mis hijos están perdidos. Y no sé por qué, pero levanté la vista. Y ese error fue el peor error de mi vida. Su rostro no era su rostro. Era como una sombra, con huecos donde deberían de estar los ojos. Su boca se abrió de una forma tan imposible, y de ella salió un lamento que me atravesó el pecho. Corrí, pues como dicen en mi rancho, del susto se me quitó la borrachera. Corrí como nunca había corrido. Sentía que el corazón se me iba a salir, y detrás de mí los pasos se mezclaban con pasos que no sonaban,
como pasos humanos. Cada vez que volteaba, la miraba un poco más cerca. El camino parecía no terminar nunca. Tropecé varias veces, me caí, me raspé las manos, las rodillas, y el llanto se detuvo de golpe. Hubo un silencio absoluto, y yo pensé que ya se había ido. Me levanté con dificultad, y entonces la vi frente a mí. No me habló, solo inclinó su cabeza lentamente, como si me estuviese estudiando. Sentí un olor a humedad y a tierra vieja. Entonces, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Tú también estás perdido. De ahí, no recuerdo nada más, pues ni siquiera puedo recordar cómo es que llegué a mi casa. Solo sé que desperté en el suelo, frente a mi puerta, con las manos ensangrentadas, el cuerpo temblando, con el amanecer en la cara. El gallo ya cantaba y todo parecía normal, excepto por una cosa. Había huellas mojadas alrededor de mi casa, huellas pequeñas, como de niños, y otras más alargadas y arrastradas. Yo no volví a tomar desde ese día, desde esa noche, cuando el alcohol quiere volver a mi cuerpo y quiere apoderarse de mí. Recuerdo su llanto, recuerdo su voz y recuerdo que me dijo que yo estaba perdido. Y entendí que no solo me encontré con la Llorona, me encontré conmigo mismo, con lo que estaba haciendo mal en mi vida, con el camino oscuro por el que iba. A día de hoy, llevo años sobrio, sigo viviendo en el mismo pueblo, y a veces, cuando el viento sopla fuerte, desde el monte, creo escuchar un lamento lejano. No sé si sigue buscándome, o solo me recuerda que hay caminos a los que uno no puede regresar, y a otros a los que sí, porque el verdadero terror no siempre viene del más allá, a veces viene de lo que somos cuando estamos perdidos. Buena noche a todos. Gracias por escuchar mi historia.